Venezuela, que es el análisis de lo que está pasando actualmente con Venezuela y el asedio económico que está sufriendo en este momento Venezuela, que se desató justamente poco después de la muerte del comandante Chávez. Estados Unidos, a partir de la muerte de Chávez, ha desplegado una estrategia silenciosa de asedio económico a Venezuela que ya tuvo otras experiencias similares en América Latina. En 1973, cuando Allende era presidente, ocurrió un escenario similar. Intentaron desestabilizar el gobierno de Allende, de Salvador Allende, recurriendo a la especulación, ocultando los bienes básicos para la subsistencia, tratando de crear una crisis artificial en Chile. La misma situación en este momento se está viviendo en Venezuela. Entonces, es este tema que vamos a comentar esta noche. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Solca Agüero, ella es periodista, es compañera, representante de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Y va a comentar, después de la presentación de Solca, el compañero Carlos Núñez, que tuvo la oportunidad de haber vivido la época del allendismo y de la Unidad Popular en Chile, que va a comentar y va a tratar de hacer una comparación de ambos procesos. Pero previamente, antes de empezar, queríamos trazarles un video que se denomina La Guerra Económica en Venezuela, que gentilmente ha sido facilitado por la Embajada de Venezuela, que tenía unos minutitos para que la viéramos antes de empezar. Entonces, ¿no? Los invitamos a ver el video. La persecución, 2 años de dictadura atroz, tiene un antecedente, unas causas previas que son muy carecidas y poco estudiadas o poco utilizadas, en el caso de Venezuela. Y con el agosto del 19 se descubrió que se encontraban elaborados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de café, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de cartón, arroz, en gran cantidad. La inflación sube otra vez. Este es el tema de hoy. Escasez de productos que generan necesidad en Venezuela. No se otorgará que no se en ningún lado. Aceite, margarina, harina de trigo, arroz. De verdad que sí, tengo como 3 semanas que no consigo. A veces no hay lenteja, y no hay pulga a veces. Saben que el proceso inflacionario es una mentira contra el proceso revolucionario, donde hay un componente conspirativo, político, para sondear la revolución, que eso no es nuevo, eso ya se ha ensayado en muchos países, en Chile, es el modelo, es el ejemplo más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los documentos del Departamento de Estado ya fueron liberados. Yo creo que en un país que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. ¿A qué le atribuye esta falta de alimento, de papel toalé, etcétera, en los supermercados? Porque cerraron las empresas, y las empresas que tomó el gobierno no usan lo que tienen que producir. La pérdida, por ejemplo, de productos básicos como pasta de dientes, como leche, como arroz, azúcar, cigarrillos, el gas, etc. Eso generó un desabastecimiento apoyado por el paro de transporte, por los dólares norteamericanos, de que casi el 100% de los productos, no por una semana, por 2 semanas, sino casi por un año completo. El volumen de producción se mantenía dentro del sector marco, pero lo que pasa es que no se ponían adentro, se acaparaba, se escondía, se guardaba para tratar de especular con esos productos, o bien por razones puramente
del mercadería, que es una cosa. La casa mayorista me manda porque yo he acumulado toda mi mercadería por 7 meses, nada más. El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se dejó la venta por un tarro de leche, había una sentencia de 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si está sobrenegado yo o que ha sido uno de los empleados, eso es lo que ha pasado, ¿no? En realidad no hay una polarización de las opiniones de la gente, ¿no? Esto se polariza cuando toda la clase asalariada se pone en contra de la clase explotadora. Y yo creo que sería bueno que se polarice la sociedad, porque ¿quiénes son más? ¿Los asalariados, los explotados o los explotadores? Fíjate, Aldo, tú vas a poner una cabeza muy importantísima, que era el tema del acceso a los alimentos. Y de Pablo está velando para que tú tengas acceso a los alimentos a un precio justo. ¿Cómo es posible que estos compañeros quieran un kilo de carne en 18 bolívares y lo venden en 120 bolívares? ¿Quién se está beneficiando allí? El pueblo, el gobierno, ¿no? Compañeros, se está beneficiando del local. Pero tú con esos 120 bolívares, si te lo venden en el precio regular, que son 27 bolívares, podría acceder hasta 4 cortes de carne, o no, a 220 bolívares. Entonces, el tema es la desinformación. En la medida que nosotros nos informemos, yo creo que vamos a aclarar las ideas de las cosas. Entonces, la cosa es, no es un tema de gobierno, porque le han dado un tinte político. Sí, es un tema de que nosotros nos organicemos y le exigamos a esta gente de que, oye, que vengan al precio regulado, al precio justo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer conciencia totalmente, que no es el gobierno culpable de que haya desabastecimiento, sino que son grupitos nacionales, porque ellos son los principales dueños de la distribución de alimentos, de chocolate, de las conserveras. Son los señores Edward, Márquez y Alexander. Se puede decir los 3 señores dueños del chip y estamos dando la lucha contra ellos. Muchos dicen que Nicolás Maduro, que Chávez, que los presidentes quieren acabar del país. Lo que nos están matando, nos están acabando son los grandes empresarios, los que producen, los grandes, los que nos dedican, son los que nos están matando a nivel mundial, los cineros, los Mendoza, todos estos sinvergüenzas nos están matando. Porque en este país el aguardiente lo escasea, tienen que escasear la comida, ¿verdad? Esa actitud de los grandes empresarios, que son los que esconden el material, son los que crean las matrices de opinión, ¿ya? El costo político lo termina pagando el gobierno. La estrategia, el formato de descentralización y de guerra económica, psicológica, en el caso chileno como en el caso venezolano es casi el mismo. Han pasado 40 años, pero los principios del formato es el mismo. El diario El Mercurio contenía en cada uno de sus números ejemplares un artículo preparado en Estados Unidos para intervenir en la política chilena. Hay toda una guerra contra nuestra economía. Hay unas acciones de descontento, de sabotaje hacia el abastecimiento, en el caso del papel higiénico, en el caso de otros insumos que son desviados y vendidos con sobreprecio. El pueblo venezolano en conjunto está rechazando estas acciones. Estas son acciones fascistas de los empresarios, donde quieren achacarle los problemas del abastecimiento al control de precios y a la administración de divisas. Es público y conocido los documentos desclasificados de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, donde Richard Nixon
le ordena a Henry Kissinger desarrollar un plan para que la economía chilena chillara. Fue la expresión de Richard Nixon. La economía chilena debe chillar. Tras dos reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, cuando Allende completaba apenas 5 días en la moneda, el todopoderoso asesor Henry Kissinger repartió el memorándum de decisión número 93. Los Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición. Deben emprenderse vigorosos esfuerzos para asegurar que otros gobiernos de América Latina entiendan la oposición de Estados Unidos a la consolidación del Estado comunista en Chile y empujarlos a adoptar una postura similar. Los sectores de la antipatria, fíjense cómo se quitaron las máscaras hace apenas una hora, allá en Santiago de Chile, cuando se reunieron con la crema innata del pinochetismo y del gorilismo fascista de América del Sur. Ahí están las fotos y las imágenes. comunicacionalmente con su medio en todo el continente, económicamente con todas sus empresas internacionales, y están coordinados por los aparatos de inteligencia, por la CIA. Nosotros hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y a alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kevin Kerdelin, Elizabeth Guzmán y David Mo. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee Morón! ¡Fuera de Venezuela! Gracias. Thank you. Gracias. Tenemos una orden de incorporarlos a ustedes, así como tenemos una orden de incorporar a los sindicatos, tenemos una orden de incorporar al Frente de Mujeres, incorporar los amigos del INDEPAVEX, ¿no? que es otra forma de organización social, a la Alianza Cívico-Militar de la lucha contra la explotación, el acaparamiento y la corrupción. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar
esta coyuntura de especulación para que el sector de los trabajadores tome conciencia con el salario, o sea, vinculamos especulación como un peligro, una amenaza al salario de los trabajadores. Y esta lucha se da en un momento importante, donde hay una arremetida de la contrarrevolución hacia nuestra economía, un golpe económico, en otras palabras. Si en estos meses hay un bloqueo del imperialismo y por causa del bloqueo no llega ni materia prima ni refuerzo, ¿qué tenemos que hacer en la industria? Tenemos que planificar la producción, ¿no es cierto? Y darle una organización. Los refuerzos que faltan los inventan los compañeros aquí. Hacen las piezas que se necesitan. Cuando el trabajador tiene un pensamiento concreto, entiende las acciones universitarias. Es el momento histórico en que los trabajadores están unidos en la acción, en el pensamiento, en la defensa. Mira, nosotros pudimos tomar a los primos porque contamos con el sindicato. Ellos no están de acuerdo con lo que está haciendo la primera saborizar el arroz para venderlo por sobreprecio. Había para la plata como medida de presión, diciendo que el pan de la plata como mecanismo de presión para entregar escasez, o sea, ya está arrodillado a través del mismo arroz. De eso se presenta el Carmona y dice, no, esta plata no arranca. Y no se dice, con la plata sí va a arrancar. Mira, y le veía la cara al trabajador. Y yo jamás había visto tanta dignidad en un rostro. Cuando le dijo, no, la planta arranca, y dio la orden, y las máquinas empezaron a escupir los paquetes de cartón. Estamos muy contentos de la planta de Calabozo, de Arroz Primor, donde los aguerridos trabajadores del sindicato de Empresa Polar arrancaron la planta. Estamos trabajando la planta al 100% ya completamente, cada trabajador está en su turno. Ahorita estamos como en una fase de organización, de acomodo de las fuerzas. Entonces, establecer y posicionamiento de las fuerzas. No tenemos que verlo como una guerra. ¿Sí? Una guerra y las fuerzas populares, las fuerzas profesionales se tienen que posicionar. Por supuesto que el enemigo se está posicionando también, sus empresas, sus medios de comunicación. El fascismo no tiene límites para conseguir su objetivo. El fascismo en Chile, para impedir el ascenso de Allende, ¿ya?, asesinó a través de un supuesto atraco, ¿ya?, asesinó al comandante en jefe del ejército chileno, al general Schneider. Bueno, muy parecido por lo que hicieron aquí con Anderson, con otros dirigentes que han atentado, y recientemente con el atraco, entre comillas, de Samán, por ejemplo. Se atravesó un vehículo, un carro, y se bajaron 3 personas. Y una de las personas se bajó y inmediatamente empezó a disparar. No le dio nada, no me dijo esto es un asalto, no me dijo dame la camioneta, no me dijo nada. Enseguida se puso en la ventana del conductor y empezó a disparar. Hizo 2 disparos a la ventana, justo hacia la cara. La impresión que yo tengo del suceso, esas personas creían que estaban buscando matarme, no estaban buscando llevarse la camioneta. Son sicarios, actuaron por encargo, es un ataque por encargo. O sea, estaban buscando matarme dentro de la camioneta para hacer parecer eso como una acción de lámpara, y justo frente a la institución, o sea, como para mostrar la debilidad del gobierno, para decir, mira, este gobierno débil, cómo le matamos al presidente del INDEPAVI, a la institución que en estos momentos se encuentra en la vanguardia de la lucha contra la especulación, que se encuentra en una posición importante dentro de la guerra económica, y que, bueno, siempre se busca destruir a las personas que participan en la guerra, que sea físicamente, eliminarlo físicamente, eliminarlo moralmente, o sea, destruirlo moralmente, psicológicamente.
buscar y afectamos intereses. En el pasado vimos tomas de fábricas, tomas de instalaciones, ¿no?, de empresas. Por supuesto que en esta región uno se fabrica enemigos. Por eso no nos rendimos. Y bueno, y cuando caiga uno, queremos dar al otro, y así sucesivamente. No, eso es nuestro mandato. Antes de darle la palabra a Sorca para que empiece con la exposición, no sé si Alfredo llegó. ¿Quería evitar lo que introduzca el tema? ¿O pasamos a... le doy la palabra a Sorca? Ya. Bueno, entonces, Sorca, tienes el micrófono para esa presentación. Bien, buenas noches, compañeras y compañeros. Nosotros como Misión Venezolana acá en Bolivia, en nombre de nuestra embajadora, compañera Cris González, y bueno, de todos quienes hacemos vida acá en Bolivia desde esta militancia, esta trinchera que también es el proceso de cambio y la revolución boliviana, agradecemos este espacio que siempre está abierto para el debate, para la reflexión, para poder contar un poco de lo que está pasando, de lo que bueno, veíamos en el video, y de bueno, cuál es la situación y las perspectivas también que tenemos desde la revolución bolivariana con lo que está pasando actualmente, ¿no? Agradecemos bueno, a Carla, a Alfredo, por supuesto, a Carlos y a todos los compañeros que siempre hacen de este espacio un espacio de crecimiento político para todos, ¿no?, y todas. Nosotros queríamos bueno, contar que ese video lo hicieron los compañeros de Alba TV, que también es un espacio que hemos podido impulsar desde el punto de vista de la comunicación alternativa, de la comunicación necesaria, y que bueno, se ha fortalecido también al calor de estos procesos y al calor de la necesidad de combatir la guerra comunicacional que también vivimos, esa guerra de cuarta generación que sufrimos todos, ¿no? Nosotros queríamos iniciar con algunos elementos que tienen que ver con lo que la revolución bolivariana ha podido alcanzar en estos últimos 14 años. Nosotros, como marco introductorio, queríamos resaltar esto porque bueno, es parte de los por qué, de las causas del por qué nos atacan, de por qué ha habido una campaña sistemática, agresiva, brutal contra el pueblo venezolano, contra el comandante Chávez, contra el presidente Nicolás Maduro en estos momentos, y tiene que ver precisamente con eso, con cómo nosotros logramos y el pueblo venezolano fue adquiriendo conciencia en la necesidad de iniciar un proceso de transformación social, política, económica, que realmente planteara una construcción distinta al modelo neoliberal, al modelo capitalista, como incluso hemos avanzado hacia el debate y la construcción de un horizonte en el marco del socialismo, y cómo esto forma las causas del por qué hay que acabar con la revolución bolivariana, porque esa ha sido el objetivo claro del gobierno estadounidense, de las fuerzas imperiales, desde el momento mismo en que el comandante Chávez era candidato, desde el momento mismo en que el pueblo venezolano, a partir del año 89, desde el Caracazo, de esta insurrección popular
que marcó el camino también a la unión cívico-militar, el levantamiento de todas las fuerzas políticas, de los militares, de los obreros, de los trabajadores de la ciudad y del campo, y del conjunto del pueblo venezolano, que bueno, derivaron en todo lo que fue nuestro proyecto constituyente en el año 99, y en elementos importantes que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, con el fortalecimiento de la institucionalidad, con la visión y la perspectiva del cambio dentro de la política exterior de Venezuela a una política soberana, a una política de cooperación, a una política que buscaba realmente cortar nuestra dependencia histórica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político con los Estados Unidos a través de la relación fundamentalmente petrolera, y que empieza también a diversificar nuestras alianzas, que empieza una política social fundamental desde el punto de vista educativo, con todo lo que fue la alfabetización, posalfabetización y misiones sociales en cada uno de los niveles escolares, en la salud con los centros médicos, la cooperación con Cuba, todo lo que significó nuestra misión barrio adentro, y niveles importantes desde el punto de vista estadístico en el tema de vivienda, de empleo, de disminución de la desigualdad, de disminución en más de 20 puntos porcentuales de la pobreza, en más de 15% de la pobreza crítica, y queremos destacarlo porque existen elementos estadísticos probados que hablan de lo que hemos construido como revolución y como proceso político, y es parte de lo que también se quiere obviar, es parte de lo que también quieren decir que no existe, planteando que Venezuela ha vivido una inestabilidad y un caos desde que llegó la revolución bolivariana. Entonces, bueno, invitamos, quizás, bueno, no es el espacio para profundizar en esto, pero creemos que es importante que se pueda conocer porque son los argumentos también de defensa de la revolución bolivariana y que hablan de lo que hemos podido avanzar como pueblo en todas las esferas de la vida social y fundamentalmente desde el punto de vista de lo político, de plantearnos que realmente éramos capaces como pueblo no solo de transformar nuestra realidad, sino de brindar junto a otros pueblos de América Latina una perspectiva de construcción de un mundo distinto. Esa vanguardia que hoy somos como América Latina, esa construcción de una unidad, de una integración que nos permite hoy ser referencia para todos los países del mundo y fundamentalmente para los que están en la bancarrota del sistema capitalista precisamente por esta crisis estructural. Nosotros hemos reflexionado mucho sobre los análisis comparativos respecto al caso chileno y al caso venezolano. Esto que estamos viviendo hoy no es nuevo. Nosotros recordamos, como ustedes bien conocen, nosotros vivimos un golpe de Estado el 11 de abril, en abril del año 2002, y además vivimos un golpe económico a fines de ese año, a inicios del año 2003, que tuvo que ver con la paralización total de nuestra principal industria, que es la industria petrolera, y con todo el cierre y la paralización de los espacios productivos a nivel alimentario, a nivel de bebidas, de calzado, de todo lo que era motor de la economía, precisamente en la misma perspectiva de plantear que ya no se había podido tumbar desde el golpe político y había que irse a un paro que permitiera que el desgaste en la población derrocara a Chávez. Entonces, estos elementos han sido sistemáticos en la política de agresión contra la revolución bolivariana. Nosotros hemos vivido durante estos 15 años con este constante ataque. De hecho, estas fueron las causas que plantearon las medidas económicas como el control de cambio que se toma en febrero del año 2003, post golpe económico, post paro petrolero, y que tienen que ver con una participación mucho más fuerte del Estado en la economía, ya no solo desde el punto de vista de la llamada regularización, sino de la necesidad de tener una incidencia directa sobre los elementos productivos y las palancas de la economía que nos permitieran tener un control real de
esto y que nos permitieran que los recursos que en nuestro país dependen en su mayoría de la explotación y la comercialización de hidrocarburos, de petróleo fundamentalmente, que esto realmente pudiese regularizarse y administrarse desde el Estado. Entonces, un poco en ese sentido y estudiando el caso chileno, nosotros tenemos, bueno, incontables similitudes, así como también las tuvo el proceso chileno con el derrocamiento de armas en el 54 en Guatemala, que son formatos bastante similares y repetidos por parte del imperialismo, pero que han tenido efectos y han tenido resultados importantes, como lo fue en Guatemala y como lo fue en Chile. Nosotros queríamos resaltar lo que significó el proyecto FUEL, porque el proyecto FUEL es el germen de todas las operaciones desde el punto de vista económico, psicológico, comunicacional, que desplegó el gobierno estadounidense en contra de el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, y que tenía que ver con esto que mencionaba el presidente Nicolás, de asfixiar la economía chilena y de buscar socavar, ¿sí?, a generar acciones que permitieran socavar al gobierno de Salvador Allende y por supuesto instaurar una dictadura de las más cruentas de América Latina, como lo sabemos todos, y que permitiera que hubiese un gobierno complaciente con Estados Unidos. Nosotros en estos elementos de poder ir desarticulando este tipo de guerra económica, psicológica, comunicacional, creemos que es importante destacar esto, ¿no? Nosotros se destinaron cientos de millones de dólares a poder crear una guerra por todos los medios posibles. Una guerra económica que implicaba el acaparamiento de productos, que implicaba todo el boicot a los sistemas de producción y distribución de alimentos, que buscaba que realmente se generara una crisis profunda desde el punto de vista del desabastecimiento de productos básicos, y eso por supuesto vino acompañado de una campaña sistemática de desinformación, de manipulación, que degeneró en que, bueno, tuvieran las condiciones para preparar una operación, una intervención de las fuerzas militares que pudiese acabar con esa esperanza, con ese germen de estas revoluciones que fue el proceso chileno. Para nosotros es importante poder contar con eso por el elemento también, o sea, poder destacarlo por el elemento también de la actuación de las fuerzas militares. Como lo mencionaba en el video, como es conocido por todos, desde el momento mismo en que el presidente Allende asume en el 70, en el septiembre del 70 gana las elecciones, en octubre mismo es asesinado Schneider, y a partir de ahí derrocados todos los elementos revolucionarios que existían dentro de la Fuerza Armada chilena. Y eso por supuesto abrió el camino a que un fascista como Pinochet pudiese llegar no solamente muy cerca de Allende, sino pudiese tener la comandancia general de la Fuerza Armada y de ahí tener la fuerza para hacer lo que hicieron. En el caso nuestro eso pasó en el año 2002. En el año 2002 existía y existió todo el alto mando militar, se plegó al golpe, y por supuesto que, bueno, fue un elemento que permitió que fuera efectivo el golpe político en ese año. Sin embargo, no es una situación que se presenta ahora, que, bueno, espero poder profundizar sobre esto más adelante, porque es
un elemento central dentro del proceso venezolano y tiene que ver con este tema de la unidad cívico-militar y de lo que bueno, es una de las columnas vertebrales de nuestro proceso y que en este momento juega un papel fundamental de cara a lo que significa esta guerra económica en Venezuela. Nosotros, como ustedes lo saben, hemos tenido un año bastante complejo. La siembra del comandante Chávez en marzo de este año es un golpe muy duro para el pueblo venezolano, para todos, creo que para los revolucionarios y los revolucionarios del mundo. Y por supuesto que también abre a la derecha una posibilidad de plantear que ahora sí, sin Chávez, pueden derrotar al pueblo venezolano y pueden derrotar esta revolución. En ese sentido, elementos como la especulación, elementos como el acaparamiento, elementos como los que tienen que ver con todo el boicot sobre la distribución de productos básicos, ha tenido una agudización profunda desde marzo de este año y mucho más desde que se dan las elecciones donde gana el presidente Nicolás Maduro y obviamente empieza una política de agresión mucho más fuerte desde los sectores opositores, la derecha internacional y sus lacayos en Venezuela, y nos enfrentamos a cuestiones terribles desde el punto de vista inflacionario, especulador. Les comentábamos ahora con algunos compañeros que los niveles, los márgenes de ganancia de los productos en estos momentos están entre el 3.000 y el 4.000%, compañeras y compañeros. Es decir, un producto que debía costar 2 bolívares o 2.000 bolívares podía costar fácilmente entre 50 y 60.000 bolívares. La tasa de cambio oficial nuestra es de 6.30 bolívares por dólar, bastante cercana a la tasa de cambio del boliviano con el dólar. Y hasta la semana pasada, hasta el 6 de noviembre de este año, que se anunciaron las medidas económicas, nosotros llegamos a tener el paralelo en 63 bolívares, con una tasa de crecimiento importantísima, donde, bueno, decían a todo el mundo que el paralelo iba a estar en 100 antes de diciembre, y que eso definitivamente iba a llevar la cabeza de Nicolás y de toda la fuerza revolucionaria. Este tema ha sido obviamente un factor que ha influenciado directamente nuestras fuerzas políticas. Nosotros tenemos un proceso de elecciones municipales el próximo 8 de diciembre y esta agudización de la guerra económica contra el pueblo venezolano va directamente apuntando hacia eso. No debemos olvidar lo que pasó en los días posteriores a las elecciones de este 14 de abril, cuando ellos de manera desmedida, revitalizando el fascismo en América Latina, asesinaron a 14 venezolanos y a 2 menores de edad en todo lo que fue 2 días de una agresión contra los hospitales, los centros médicos, contra las sedes de nuestros partidos políticos, del PSUV fundamentalmente, contra instituciones, y que derivó en eso, en una violencia que planteaba, bueno, no vamos a aceptar los resultados, como de hecho no los han aceptado todavía, y vamos a incendiar el país con tal de no dejar que Nicolás asuma como presidente. Entonces viene un poco encaminado hacia eso, ¿no? Hacia llegar a unas elecciones con un desgaste profundo de las fuerzas revolucionarias que permitieran que nosotros no tuviésemos el margen de diferencia desde el punto de vista electoral y que eso permitiera, además
desgaste interno de nuestra fuerza, crear un clima de desestabilización y de violencia mucho más profundo y plantear la posibilidad de un golpe de Estado. El presidente, compañero Nicolás Maduro ha sido bastante explícito en esto, de manera pública, incluso cuando ha planteado que ellos están apuntando hacia abril y que están buscando que tengamos un nuevo abril. Nosotros, en ese sentido, planteamos que efectivamente hay este proceso y este momento político de la revolución bolivariana puede vivir un abril con mayores fortalezas desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista de lo que hemos construido política, ideológicamente, económicamente, con mayor organización, con mayor posibilidades de respuestas del poder popular, pero siendo conscientes de que su accionar también puede ser mucho más violento de lo que lo fue en el 2002 y de lo que lo ha sido hasta ahora. Entonces, en ese marco, nosotros hemos, como gobierno bolivariano, como revolución, planteado un paquete de medidas económicas para frenar la especulación, para regular este tema de las importaciones y todo lo que tiene que ver con el sistema de administración de divisas, que viene a ser el germen. Recordemos que nuestra economía es una economía rentista. Nosotros dependemos de la exportación petrolera. El gran porcentaje de nuestra economía es monoproductora. Y bueno, obviamente la lucha en Venezuela y la gran pelea que están dando los grandes centros de poder tienen que ver con el tema de la apropiación de la renta, ¿sí? Nosotros hemos podido alcanzar niveles importantes que comentábamos al principio desde el punto de vista social, económico, precisamente porque pudimos como Estado, como gobierno revolucionario, apropiarnos de la renta a partir del golpe económico del año 2002 y de lo que fue la toma de PDVSA por parte de las fuerzas revolucionarias. Entonces, en ese sentido, tiene que ver también con un momento histórico de inflexión en la revolución, de la necesidad nuestra de cambiar la matriz productiva del país, de apostar porque realmente podamos construir una economía diversificada que en el marco de la construcción socialista pueda también librarnos de este lastre tremendo y fuerte que es la dependencia total, ¿no? O en gran parte de las importaciones de todo, porque en Venezuela la burguesía jamás ha producido nada, compañeros y compañeras, una burguesía parasitaria, históricamente parasitaria. No sé si ustedes recuerdan la canción que dice que ¿qué culpa tiene el tomate? De que lo metan en una lata y lo manden para Caracas, porque en Venezuela se han importado históricamente hasta los tomates, que los puede producir uno en la cocina de su casa. Todo porque han vivido precisamente el usufructo de esa renta. Entonces, los que robaban vivían bien, eran el venezolano del mayamero, del tabarato Dame Dos, tan famoso de los 70 y los 80. Y el que no tenía, pues no tenía y se moría de hambre. Y no compraba los tomates en lata. No hay una... Sí, no compraba tomates, sí, no comía tomate. Y de allí para allá, bueno, todo lo que eso deriva. Entonces también tiene que ver con estos elementos, ¿no? Y con los grandes desafíos que tenemos como proceso y como revolución, más allá de por supuesto, salvar este momento político, pero que tiene que ver con esa construcción y con ese horizonte más amplio, que además está plasmado en el programa de la patria que el comandante Chávez da como testamento político en función de la construcción socialista en Venezuela. Es un elemento central para nosotros
porque obviamente esto genera unas distorsiones importantísimas en la economía, que son los elementos de los cuales la derecha se apropia para poder generar una situación como la que estamos viviendo en este momento. Para que ustedes tengan una idea, el Estado venezolano controla el 96% de las divisas que se manejan en el país, porque eso tiene que ver con renta petrolera y con lo que comercializamos desde lo estatal. Los empresarios que dicen que no, que el Estado tiene una guerra contra la producción, que tomamos empresas, que no, son los que piden el dinero para importar insumos o para importar productos terminados. Más del 83% de lo que se importa en Venezuela es producto terminado. Ni siquiera insumos, ni siquiera maquinaria. Ellos han venido agudizando este tema de lo económico, pero como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, en un golpe silencioso. Han venido desde hace ya algunos años y este año aún más paralizando la poca industria que había en el país, fundamentalmente desde el punto de vista alimentario y bueno, bebidas, calzado, textiles. Y esto, por supuesto, en el marco del boicot, en el marco de decir, bueno, yo no puedo producir, entonces tengo que ponerme 30, 50, 100 millones de dólares, porque como yo no produzco, necesito traer eso, el producto terminado. Pero esto que puede costar $1 y que lo importan en $1 autorizado por el Estado, dado por el Estado, a 6.30 de cambio, lo venden en 50 o 100 bolívares. Yo les comentaba hace un rato un caso, bueno, muy ejemplificante, el de las pelotas de tenis, que cuestan $3 y los pueden encontrar en Amazon o en cualquier tienda en $3. $3 serían 18 bolívares, un poco más de 18 bolívares. Bueno, el precio más económico que lo vendían antes de empezar todo esto eran 120 bolívares. Y así, electrodomésticos, productos electrónicos, alimentos, todo lo que se produce o no se produce en el país. Entonces, claro, eso ha generado una ola especulativa muy, muy profunda, donde todo en Venezuela se consigue a precio de paralelo y no de dólar oficial. Entonces, por supuesto, si el paralelo sube todos los días de 15 a 20, de 20 a 25, de 25, y todos los días van remarcando y remarcando y remarcando. Eso en los últimos 3 meses ha sido mucho más desmedido. Nosotros habíamos logrado controlar el paralelo sobre los 8 o 9 bolívares hasta marzo de este año, y a partir de ahí empezó este tema de subir y especular cada vez más. Esto, por supuesto, se apoya en elementos comunicacionales, en las famosas páginas que, bueno, parte de la campaña que hay contra las medidas que hemos tomado es precisamente eso. Maduro está tomando establecimientos, está cerrando páginas de internet, eso responde precisamente a que hay todo un tejido y toda una mafia organizada en función del tema del dólar paralelo y de lo que hemos denominado el cadivismo. Esto que implica desde los grandes empresarios hasta el que viene a raspar tarjetas, que no sé si lo han escuchado, me imagino que sí, porque ahora Bolivia es uno de los países donde estas mafias han llegado después de quemar varios de los países fronterizos más cercanos en Venezuela, y que tiene que ver con mafias organizadas a nivel internacional en función de usufructuar el dólar, o sea, sacar los dólares a 6.30 y meterlos como sea en el mercado, venderlos al precio que ellos estipulen. Entonces, bueno, en ese sentido,
nosotros tomamos una serie de medidas en función de proteger, en primer término, de proteger al pueblo venezolano, de plantear que la especulación está afectando de manera muy agresiva a todos los niveles del pueblo venezolano, de poder plantear un reordenamiento de los órganos y las políticas económicas. En ese sentido, pues somos autocríticos en entender que las mafias también se han construido y se han podido constituir a partir de poder tener elementos internos que han contribuido a eso. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Poder garantizar la producción y el comercio justo. Nosotros necesitamos, como les decía, cambiar la matriz productiva y equilibrar la economía, dándole ese golpe al capital especulativo. Reestructurar todo nuestro sistema de administración de divisas, que tiene elementos como Cadivi, como el SICAC, como Bancoe, que son quienes han manejado esto, y bueno, poder plantear realmente la incorporación, y esto es un elemento central de nuestras fuerzas políticas, nuestras fuerzas revolucionarias, del pueblo organizado y del pueblo en general, en función de combatir esto. Por lo tanto, uno de los elementos que bueno, es central en este tema de la reestructuración es la Corporación Nacional de Comercio Exterior, que es quien va a regular, o sea, a unificar la política de todos nuestros organismos en el tema de administración de divisas, y a partir de ahí poder realmente plantear un control mucho más fuerte de las importaciones y las exportaciones y de todo lo que deriva de esto, porque bueno, hay casos como el caso, bueno, un caso bastante reciente de un empresario que pidió $10 millones para importar zapatos para la temporada navideña, y se llevó contenedores llenos de basura, y solo había 3 contenedores que no llegaban ni siquiera a $50.000, y él cobró sus 10 millones, y bueno, en el marco de este operativo se fugó con la plata, pero de esos casos miles, compañeros, incluso casos con la comercialización que en el marco bilateral Bolivia-Venezuela, hemos tenido casos de eso en ese marco. Afortunadamente no en este momento, y afortunadamente hemos podido ir regularizando esto, pero pasó en el año 2008, 2009. Contenedores llenos de basura, llenos de papel, y así se sacaban los triangulación, ha habido de todo en esto. Parte de lo que estamos buscando controlar y de regularizar con este tema de la Corporación Nacional de Comercio Exterior. Se ha creado la Corporación Nacional de Servicios, Logística y Transporte. Nosotros necesitamos también garantizar el tema de la distribución a nivel interno, y por eso, bueno, parte de esto ha sido aprovechar la alianza estratégica que tenemos con China y con Brasil para todo lo que va a ser la operatividad de este Centro Nacional de Transporte, que permita que realmente nosotros tengamos una flota en condiciones de garantizar la distribución en el país. Todo el tema presupuestario y de organización de nuestro presupuesto nacional en divisas, y por supuesto reorganizar todo lo que como Estado estamos haciendo en el marco de la administración de estas divisas. Pero hay elementos que tienen que ver con políticas más concretas y que se han venido aplicando desde la semana pasada, que ustedes deben haberlo oído, que es el tema de la toma de establecimiento en función de la baja general de precios. Nosotros estamos claros en que necesitamos parar la especulación, pero además bajar los precios. No es posible que algo que debe costar 4 bolívares cueste 100. ¿Y cómo realmente nosotros conseguimos no solamente bajarlos en esta coyuntura, sino plantear el después de él? O sea, que realmente pueda ser
esto sistemático y que no nos genere un efecto rebote más complejo para nuestra economía a partir de 2014. En ese sentido, nosotros hemos venido haciendo estas tomas de establecimientos, que son establecimientos bueno, bastante grandes, sobre todo las principales cadenas. Ustedes deben haber escuchado DACA, Macro, cadenas nacionales de distribución de electrodomésticos, de alimentos, y que básicamente son, bueno, una intervención por parte de una comisión intergubernamental que revisa los libros, que, o sea, te dice a ti, bueno, pues yo te digo, bueno, es que yo porque ese más es el argumento, hermano. Lo que pasa es que todo lo tenemos que comprar en paralelo porque el Estado no nos da. Cuando vamos a revisar sus documentos, está comprado no solamente con dólar oficial, sino que en muchos casos está comprado con dólar a 4.30, ni siquiera con el aumento que tuvimos en enero de este año, que se subió a 6.3. O sea que aún es mayor su margen de ganancia y de especulación. ¿Y qué era lo que reflexionábamos? Bueno, evidentemente tienen que tener un margen de ganancia, tienen que tener una tasa que les permita mantener sus condiciones de empresarios, pero no puede ser de 3.000 o de 4.000%, no pueden ser a costa del sacrificio, a costa de la disminución del salario, del desangre del salario del trabajador venezolano y del Estado venezolano. Entonces, se han tomado o se han hecho intervenciones importantes que han sido catalogadas por los medios, bueno, como la crisis más grande del gobierno de Maduro, que ya tiene que ir a sacar de los establecimientos porque la gente no tiene nada, el saqueo, ahora sí se acabó Venezuela. Y entonces, obviamente, ahí hay también un tema de reflexión, ¿no? Y que nosotros, de manera bastante honesta, como revolucionarias y revolucionarios, lo planteamos también aquí, que es el tema del consumismo. Tenemos gente comprando, ¿sí? Porque además estamos en periodo navideño, están llegando lo que nosotros llamamos sus aguinaldos, que son sus primas. Entonces, bueno, hay una liquidez enorme en la calle. Entonces, esto también ha influido en que, bueno, de repente me compro 5 televisores, que a lo mejor no necesito, pero bueno, como bajaron, voy a comprar. O sea, es parte de la reflexión y de lo que tiene que ir acompañando desde el punto de vista político e ideológico este momento, esta coyuntura. Sin embargo, nosotros hemos llamado y somos conscientes de que la única manera de que nosotros podamos combatir esta guerra económica, psicológica, comunicacional, esta amenaza real de golpe de Estado contra Venezuela, es teniendo el pueblo organizado en la calle, accionando en función de estos ataques. Y eso ha derivado en que nosotros hayamos llamado a nuestros consejos comunales, nuestras comunas, a los comités de inspectores del INDEPAVI, cuyo presidente era el compañero Eduardo Samán, que veíamos en el video, a que nosotros hayamos llamado a toda la organización popular, a todas nuestras fuerzas en función de cuidar estas medidas también. Porque parte de lo que factores de la derecha están buscando es que estas tomas de establecimientos que se están haciendo de manera coyuntural puedan derivar en saqueos, derivar en enfrentamientos pueblo a pueblo o enfrentamientos entre sectores del pueblo y alguna de las componentes de la Fuerza Armada, que realmente puedan generar un efecto boomerang para nosotros por estas medidas. En eso es una alerta que también hemos planteado abiertamente y que creemos que es importante tener en cuenta, porque el controlar momentos coyunturales como estos solo depende de la conciencia y de la fuerza organizada de nuestro pueblo.
y evidentemente tiene que ver con eso, que nosotros entendamos que en este momento cualquier equivocación que nosotros tengamos en ese sentido puede ser el detonante que busque la derecha para generar que incluso lleguemos a las elecciones del 8 de octubre mucho más debilitados o en unas condiciones en que ni siquiera se pueda dar una elección. De cara a ese punto de las elecciones, nosotros en este momento a nivel de encuesta estamos por encima del 65% de las alcaldías a nivel nacional. Obviamente es una disminución de nuestra poder electoral cuando hemos estado acostumbrados a ganar por encima del 80% las alcaldías. Es parte del por qué también se toman estas medidas, es parte del desgaste de esto que hemos venido hablando hasta ahora, pero creemos que lo que estamos haciendo, que estas posibilidades de franquear una situación ante el pueblo venezolano, ante los pueblos amigos, pasa precisamente por un fortalecimiento nuestro y evidentemente ha sido un efecto importantísimo el que hemos visto desde hace una semana hasta acá. Nosotros tenemos al pueblo debatiendo, discutiendo, defendiendo el precio justo, planteando el apoyo a cada una de las medidas que estamos tomando, y eso para nosotros es vital, porque en la medida en que nosotros podamos pelear contra el acaparamiento, contra la especulación, que nosotros logremos controlar realmente este tema de los precios, que vayamos y profundicemos la baja general de precios, en esa medida también vamos a estar fortalecidos como proceso, como revolución, como gobierno y como pueblo organizado. Así que lectores, creo que ya me pasé un poco del tiempo, pero quería tocar esos temas y sobre todo además de la guerra psicológica y comunicacional. O sea, no, es casi un lugar común plantear que las grandes empresas de comunicación han tenido un ataque sistemático contra nuestros procesos, contra lo que estamos construyendo como América Latina. En cada uno de los países este sistema organizado de empresarios, de dueños de los medios, han enfilado toda su artillería en contra de la posibilidad de regulación o de plantear la democratización de la información y de los medios. Venezuela es un caso largamente estudiado en este tema, pero necesitamos decirlo y decirlo siempre, sobre todo por lo que les comentaba de las informaciones que nos llegan. Aquí la información que llega, bueno, es información de las grandes agencias de prensa a nivel mundial, la información que rebotan todos los medios de comunicación privados, va en el sentido de plantear que, bueno, Maduro no pasa de diciembre y la revolución bolivariana no pasa de diciembre. Eso, compañeros y compañeras, no tiene que ver, o tiene que ver más con un deseo que con una realidad. Hay una lucha, y una lucha de clases profunda, agudizada, compleja, pero es precisamente por eso que estamos aquí, que bueno, saludamos este espacio, porque tiene que ver con una lucha política y con una lucha cuerpo a cuerpo en este momento para combatir esto, para frenar lo que está pasando en este momento y para poder estabilizar la situación de cara a 2014 y de cara a los grandes retos, a los grandes desafíos que tiene la construcción socialista, la revolución bolivariana. Nosotros creemos que es importante y bueno, agradecemos enormemente la propuesta del compañero Alfredo de poder
dar este debate en el resto de escuelas de formación política a nivel nacional, porque nos parece que es importante reflexionar, debatir, conocer qué es lo que está pasando, pero bueno, también teniendo claro que el pueblo venezolano está dando una batalla muy fuerte, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está también allí, codo a codo con la gente, avanzando y pudiendo golpear también en este reacomodo de fuerzas que mencionaba Samán. Es una guerra, y es una guerra donde hemos golpeado y hemos tenido golpes, y en eso estamos. Esa es la situación que estamos viviendo. Nosotros planteamos hoy más que nunca no solo la solidaridad, no solo la buena voluntad con la revolución bolivariana, sino la necesidad del conocimiento para la defensa de la revolución. Hoy más que nunca la amenaza que se cierra contra la revolución bolivariana es la amenaza contra América Latina, es la amenaza también contra la Bolivia revolucionaria y contra el gobierno del presidente Diego. Es la amenaza contra cada uno de los espacios de construcción distinta que nos hemos dado como latinoamericanos. Así que en ese sentido ratificamos el llamado a conocer, a buscar, a indagar, a reflexionar sobre lo que está pasando en Venezuela y a poder plantear y defender con argumentos, con elementos, con conocimiento nuestra realidad y por supuesto en esa medida poder cada vez integrarnos más, en esa medida poder articularnos como revolucionarios y como revolucionarias en la defensa de la revolución bolivariana y en la defensa de la revolución latinoamericana. Gracias.